Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, ya nos vamos a meter con todo el tema de la crisis del gasoil, porque la mesa de enlace anunció un paro nacional agropecuario para la semana que viene y ha habido reacciones de todos lados del gobierno, y además porque es un tema que el gobierno no atina a resolver y hoy está en el fondo de todos los problemas económicos que tiene la Argentina. Atención, que no es solamente un motivo más el desabastecimiento de gasoil, los sobreprecios y demás, de enfriamiento de la economía o de remarcaciones, sino es un problema más de fondo respecto a la disponibilidad de dólares del Banco Central. Y también nos vamos a meter en la pelea durísima entre Cristina y los movimientos piqueteros. Salió a decir Emilio Pérsico, el líder del movimiento Evita, salió a decir el país de Cristina era una mierda, directamente, porque Cristina resalta permanentemente la idea de su gobierno, de su época. Bueno, dijo que en ese país había 11 millones de trabajadores informales y que ese país directamente era una mierda. Estamos hablando del líder del movimiento Evita, que es el principal apoyo político de Alberto Fernández, del presidente de la Nación. Y vamos a arrancar con esta frase del presidente. El problema de la Argentina es que estamos creciendo mucho. Esa es la frase del presidente de la Nación. El problema de la Argentina es que estamos creciendo mucho. Para explicar los problemas económicos y fundamentalmente la falta de dólares y la inflación. Y el presidente lo explica con esta frase. Lo primero que uno tiene que preguntarse es si el presidente lo dice en serio o no. Y si verdaderamente lo cree. Porque si efectivamente el presidente lo cree, y es lo que le vendió su ministro de Economía, Martín Guzmán, no solamente no es algo cierto, sino que seguramente Guzmán le dice esto porque le vende lo segundo, que es que esta economía va a un enfriamiento para tratar de equilibrar la cuenta de dólares y para tratar de frenar mínimamente la inflación. Y si esto ocurre, si esta economía en este nivel de actividad, ahora van a ver, va a un enfriamiento, va a una recesión, ojo que estamos en el peor de los mundos. Porque vamos a terminar este año con una inflación piso del 70%, 75%, y si en la segunda parte del año esta economía inexorablemente va a un enfriamiento, porque el presidente cree que estamos creciendo mucho, y que no hay dólares suficientes para crecer a estas tasas y entonces hay que poner restricciones a lo bruto en las importaciones para acumular los dólares, y si eso genera más restricciones a la producción y el enfriamiento que ya se está produciendo por la inflación, ojo que ese esquema es un esquema que obviamente le están planteando a Guzmán desde el Fondo Monetario, pero es un esquema muy complejo desde el punto de vista político y social en los próximos meses para la Argentina. Fíjense el presidente cuando decía anoche en una entrevista, el problema de fondo es que estamos creciendo mucho. El problema tenemos en Argentina que estamos creciendo mucho, y cuando crecemos mucho nos faltan dólares, que es la historia de siempre en Argentina, y que es un problema estructural de la economía argentina. ¿Y qué quieren? ¿Que lo arregle yo en 2 años? Previch escribió el problema en los años 50. ¿Y ustedes quieren que lo arregle yo en 2 años? Nada, bueno, no es así, no es así. Bueno, a ver, insisto, ¿lo dice en serio el presidente o ya está mareado entre lo que le dice Cristina, lo que le dice Massa, lo que le dicen los economistas del peronismo, los economistas de Acerca Massa, los economistas que tiene Cristina, que consulta con Melconian? Está mareado y termina en última instancia abrazándose al ministro de Economía Martín Guzmán, que efectivamente lo que está viendo es que hay que enfriar la economía en los próximos meses, y eso estuvo textual en el documento del FMI que aprobó las metas del primer trimestre. El FMI dice, hay que reforzar las metas fiscales, hay que garantizar que se cumplan las metas del déficit fiscal, el ajuste monetario, hay que reconstituir el mercado de deuda privada con la suba de la tasa de interés. En última instancia, hay que enfriar la economía para garantizar los equilibrios
mínimos de esta economía. Fíjense que no estamos creciendo mucho. Estos son los datos del INDEC, va a dar a conocer hoy el dato de abril de actividad económica. El último dato que se conoce es el dato de marzo de actividad económica, el EMA, el estimador mensual de actividad económica, que es una proxy, es un acercamiento al PBI que se mide trimestralmente. El EMAE, el estimador mensual de actividad económica, se mide todos los meses. Y el último dato que tenemos oficial es del INDEC, insisto, hoy dan a conocer el de abril. Y el de marzo había mostrado justo una caída. Toda la actividad económica está acá. Está el campo, están los servicios, está la construcción, está la industria, está la pesca. Es decir, todas las actividades económicas, la industria obviamente. Había dado una caída en marzo. Vamos a ver en abril cómo termina dando. Pero lo que quiero que vean es que este nivel de actividad en el cual estamos, en una economía que venía en la recesión de 2 años de Macri, que se derrumbó con la pandemia 9%, 9,9% en promedio, pero que tuvo caídas del 20% en abril del 2020, que después empezó a recuperarse. Recuperó 10%, como casi todas las economías del mundo, recuperó en 2021 lo que había perdido en 2020, y hoy está por arriba del nivel prepandemia, es decir, por arriba de este nivel, antes de que estallara la pandemia, está por arriba del nivel de 2019, que ya estábamos en recesión, pero está por debajo del nivel de marzo del 2018 cuando le estalla la crisis a Macri. Es decir, esta no es una economía que está volando. Es una economía que está recuperando respecto a lo que fue el derrumbe de la pandemia, porque antes no se vendía nada, se abrió la economía y empezó efectivamente a recuperarse, pero todavía estás por debajo del nivel precrisis de Macri. Es decir, estás por debajo de los niveles de 2011, de 2013, y la población crece todos los años. Es decir, que esta es una economía que está en un nivel de actividad mucho mayor de lo que era en la pandemia, pero no es que está volando la economía. No son las tasas chinas del 2010-2011. Y si se estanca acá, en este nivel, va a crecer en la estadística 4% este año. El problema es que todos están viendo que con esta restricción a las importaciones, con esta inflación, con esta suba de la tasa de interés y con estos desequilibrios, la economía va al enfriamiento. Lo que está planteando el FMI. Y entonces el presidente diciendo, el problema es que estamos creciendo mucho y se nos acabaron los dólares, convalida esa idea. Y el problema es que estamos con una economía sin confianza, donde todos los dólares que hay se le escapan al Banco Central porque todo el mundo se quiere quedar con los dólares porque está esperando la próxima crisis. Entonces el problema de fondo no es que estamos creciendo mucho, el problema de fondo es que no hay una política económica, un equipo económico y un gobierno que genere mínimamente confianza para seguir creciendo. El otro tema que quería mostrarles es, fíjense lo que ha pasado con las importaciones de gas y de gasoil y por qué el gobierno el lunes, cuando pone el cepo importador, paraliza totalmente las importaciones, lo que busca son los dólares para garantizar en estas semanas las importaciones de combustible, porque si no, no tenía ni siquiera los dólares para pagar importaciones de combustible, con lo cual uno tiende a pensar que hicieron mal las cuentas. Es decir, que la advertencia que le hicieron distintos economistas allá por febrero, principio de marzo, cuando estalla la crisis de Ucrania, armar un comité de crisis y organizar entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, todas las áreas en ese comité de crisis, el tema precio, dólares e importaciones, no lo armaron. Uno de los que planteaba eso era Roberto Feletti, el secretario de Comercio de Cristina, que salió del gobierno hace poco más de un mes, y eso no se armó, y lo que encontraron es que llegaron a este momento quedándose sin dólares ni siquiera para pagar las importaciones básicas de energía, que son las que hay que garantizar en el medio del problema que tenemos del desabastecimiento de gasoil como trasfondo. No hay números que haya explicado el ministro de Economía o ninguna autoridad. Yo voy a mostrar los números que se conocen en base a los datos del INDEC y a los números privados. Sería bueno que saliera un funcionario a explicar cómo está la cuenta de dólares y de importaciones, pero lo cierto es que hasta el mes pasado se habían importado 3.000 millones de dólares de gas, de gas natural licuado, las que llegan por barco. Son 2.000 millones de dólares más de lo que se importó durante todo el año pasado. Verdaderamente volaron las importaciones de gas porque el precio se disparó, se multiplicó 3 veces.
y faltarían todavía importar 700 millones de dólares de GNL, de gas natural licuado. A eso hay que sumarle el gasoil, que es el gran problema que tenemos ahora, que también se disparó el precio y que según nuestros cálculos venían importando hasta el mes pasado 1.900 millones de dólares de gasoil, que ya pagaron, y le faltarían todavía pagar unos 2.000 millones de dólares. Si uno hace el cálculo entre los 2.000 millones de dólares que le falta de combustibles líquidos y los 700 millones de dólares más o menos de gas, hicieron mal las cuentas. Si no cerraban las importaciones como hicieron esta semana, no tenían cómo pagar las importaciones de energía las próximas semanas. Y eso genera un escenario muy, muy complejo, porque ahora va a contar Claudio Slotnick, se han disparado esta semana remarcaciones, alerta de desabastecimiento, freno de listados de precio, como ocurre cuando se devalúa, pese a que no se devaluó. No hubo un salto del tipo de cambio oficial. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, el dólar paralelo está subiendo 1 peso respecto del cierre de ayer, 239 pesos, pero el dato surge otra vez de los dólares alternativos, el contado con liqui, básicamente, que llegó en este momento a los 254 pesos, esto es 3 por arriba del cierre de ayer, y lo que tenemos hoy es, por un lado, un día complejo a nivel internacional, financieramente complejo a nivel internacional, lo cual pone presión sobre el mercado cambiario aquí y también gran incertidumbre, y eso hace a llevar a una dolarización creciente, y ahora vamos a contar cómo esa incertidumbre de parte de las empresas se va a volcar en las próximas horas al Banco Central, porque habrá una reunión muy importante entre Miguel Pese, presidente del Banco Central, y las principales empresas alimenticias del país, por esto, por la falta de dólares y la incertidumbre para importar. Completo con este tema, ¿no? De lo que hicieron esta semana. Venían en junio, a ver si podemos mostrar los gráficos, el gráfico 2 y 3. En junio venían vendiendo casi 500 millones de dólares el Banco Central en términos netos. Solo había habido 3 junios en las últimas 2 décadas donde el Banco Central en esta época del año estuviera vendiendo dólares. En junio del 2018, cuando le estalló la crisis cambiaria a Macri, la corrida, y el Banco Central tuvo que salir a vender una cantidad enorme de dólares para evitar que no se disparara todavía más el tipo de cambio libre, único, no había cepo. En el 2009, por la crisis de Lehman Brothers, y en el 2008 por la crisis del campo. Después, siempre en junio, el Banco Central está comprando dólares. Hasta la semana pasada había vendido 500 millones de dólares. Bueno, en los últimos 3 días compraron 900 millones de dólares porque frenaron todo el resto de las importaciones y pudieron recomponer. Ahora junio está casi 500 millones de dólares arriba. Y esto es lo que van a utilizar para el pago de importaciones de energía. En el balance del año, la placa siguiente, ahora el Banco Central lleva 1.300 millones de dólares para arriba, con los 900 millones de dólares que compró en 3 días, cerrando todo el resto de importaciones. Fíjense, muy por abajo de lo que había comprado en los primeros 6 meses del año pasado, 6.400 millones de dólares. Ahora, esto lo hizo cerrando todo el lunes. Le faltan 2.100 millones de dólares para cumplir la meta de hoy, con el que se cumple hoy con el FMI, no la va a cumplir, pero al menos está garantizando los dólares mínimos para importar la energía en las próximas semanas. Vamos a ver qué está pasando con el gasoil en todo el país. Vamos a actualizar la situación. Está en comunicación con nosotros Efraín Banela, que es presidente de camioneros de las empresas PYME de camiones de Rafaela, una ciudad clave ahí en Santa Fe, en el corazón productivo. Y también está con nosotros Julio Argüello, que es vicepresidente de la Cámara de Transporte de Cargas de Corriente. Empiezo con Banela. Cuénteme qué está pasando ahí en el norte de la provincia de Santa Fe, en Rafaela, con el tema del abastecimiento de gasoil. Y ahora va a contar Candelaria, bueno, el paro que ha anunciado la mesa de enlace, que venía con una relación hasta ahora muy cordial con el gobierno y ha salido muy duro anunciando un paro por el desabastecimiento de gasoil. ¿Cómo va, Maxi? Buenas tardes. Maxi, nosotros acá de Rafaela, la verdad se está renegando un montón para poder conseguir combustible. Nos está tocando hacer guardias en las estaciones de servicio para poder llenar un tanque de combustible. En nuestro caso, que hacemos larga distancia, necesitamos para hacer un viaje aproximadamente 2.000 litros de combustible y las estaciones solamente están despachando como máximo 100 litros, 120 litros. Así que se nos complica un poco, se nos complica mucho poder hacer nuestro trabajo normalmente.
Argüello, usted está en Corrientes. ¿Qué está pasando en Corrientes? Buenas tardes. Tenemos el mismo problema que prácticamente todas las provincias, ¿vio? Nos cargan 100, 150 litros y para el trabajo que nosotros hacemos de larga distancia son 1.700 a 1.000 litros en el viaje que necesita un camión de transporte para circular, ¿no es cierto? O sea, es general prácticamente el problema que tenemos. ¿Ha habido otras épocas donde ha sucedido algo similar? Porque tengo entendido que esto se ha prolongado más de lo que eventualmente se ha prolongado en otros momentos. Maxi, nosotros en nuestro caso es la primera vez que renegamos tanto para poder trabajar tranquilamente, digamos. Ha escaseado combustible, pero lo que está pasando últimamente es que cada vez son más las zonas en las que no se está pudiendo conseguir. Nosotros desde Rafaela viajamos hacia el sur y en el sur, el lugar donde se fabricaría, donde hay mayor concentración de combustible, está comenzando a escasear también. Un ejemplo, un camión nuestro de Trelew a la ciudad de Rafaela no pudo conseguir gasoil, esperas de más de 12 horas para poder conseguirlo, y bueno, esto retrasa todo, los suministros y cuestiones de costo se nos van de las manos. Ha salido el campo a anunciar, creo que para el 13 de julio, la semana que viene. ¿Cuándo es 13? Dentro de 2 semanas. Perdón, estoy subido. Estamos en 1 de julio mañana. Estamos hablando del viernes próximo. Jueves. El otro miércoles. El miércoles que viene no, el siguiente. El otro miércoles, el 13 de julio, un paro nacional agropecuario. Exacto. Va a haber cese de comercialización de todos los productos del sector agropecuario. Lo anunció ayer la mesa de enlace, después de que se reunió con representantes de los distintos sectores que integran la agroindustria, es decir, de los que cosechan, de los que tienen hacienda, de los que trabajan prestando servicios a toda esta producción, y decidieron que por el faltante de gasoil la manera en que quieren reclamarle al gobierno una pronta solución es haciendo este paro, que en principio, Maxi, va a ser por 24 horas, pero que podría prolongarse si no obtienen respuestas relativamente rápidas respecto de cuándo puede estar el gasoil disponible que ellos necesitan para transportar los productos. Le pregunto a Vanela, bueno, está ahí en el corazón productivo, en Rafaela, Argüello en Corrientes. ¿El problema principal es hoy el campo o también hay problema de transporte de todo tipo de carga y esto está generando problema en distintos sectores? El problema está generando en todos los sectores, porque la escasez de combustible es para todos por igual. No hay un rubro en específico que le esté escaseando. Hoy en día va a las estaciones de servicio y los camiones que están esperando haciendo fila son de todo tipo de rubro, alimenticio, transporte de cargas generales, cargas peligrosas, el escasez de subastecimiento se va a producir en cualquier momento porque es para todos los rubros por igual. ¿Argüello? Sí, prácticamente en todo el país tenemos el mismo inconveniente, ¿no es cierto? Acá todos los rubros le afectan, como dijo el colega, al alimenticio, al campo, al que transporta toda clase de productos, ¿no es cierto? Realmente es una situación, yo creo que el país nunca había pasado por esto, tan alargado problema, ¿no es cierto? Porque ya prácticamente hace más de 30 días que venimos con esta situación de faltante de combustible en todo el país. Claro. Y obviamente sobreprecios, ¿no? Cuando se puede conseguir algo de combustible, hay sobreprecios. ¿Cuánto están pagando el gasoil ahí en la zona norte de Santa Fe? Mirá, Maxi, nosotros acá en Rafaela, el precio normal de YPF, digamos, el oficial, es 150 pesos el litro. Y un ejemplo, a una estación de servicio le llegan 5 o 6 mil litros como máximo a una YPF. Imagínate, 5 o 6 mil litros es la carga de 3, 4 camiones, así que en prácticamente horas las estaciones se quedan sin combustible y tenemos que salir a buscar en otras marcas, en otras petroleras, y el precio del combustible es casi un 30% mayor. Estamos hablando de los 180 pesos o arriba de los 180 pesos.
Así que la verdad, lo que implica eso, aplicarlos los costos, es muy complicado, las tarifas siguen iguales, así que cada vez más complicado va a ser la tarea y llevar adelante todo. Es decir, la única que respeta los precios de Pizarra es YPF, porque obviamente no tiene otras, sobre todo con las estaciones propias, que YPF tiene muchas estaciones propias. El resto de estaciones, bandera blanca y demás, bueno, cobran mucho más caro. Argüello, ¿también pasa eso en Corrientes? Sí, sí, Maxi, realmente YPF es el único que mantiene, pero tiene un stock y las otras marcas te están cobrando entre 180 y 200 pesos el litro. Y también son reducidos las cargas que te dan. Está claro. O sea, Gracias, claro. tanto a Vanela ahí en Rafaela como a Argüello en Corrientes. Vamos con Nahuel Guzmán, que está en Salta. Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes para vos y para todo tu equipo. Sí, lamentablemente ya no es noticias, por así decirlo, la falta de gasoil, sino las consecuencias lamentables que está trayendo esto. Un cartel de sin stock que prácticamente lo vemos en todas las estaciones de servicio, no solo acá en la ciudad de Salta, sino en todo el interior de la provincia. El otro día estábamos hablando, Maxi, desde el mercado Cofrutos, principal abastecedor de frutas y verduras de lo que son acá la provincia de Salta. Estaban hablando de faltantes, de demoras en lo que son los transportes y de esta manera son muchos los sectores que se van sumando. Tenemos que hablar también de mayoristas, por ejemplo, de vendedores de artículos de limpieza que nos mencionan que lo que está faltando es el papel higiénico. Un papel higiénico que antes llegaba a un camión que traía específicamente ese producto una vez por semana, los días lunes, y de esta manera hoy hasta ahora ya no está llegando lo que es ese camión. Otro sector que está sufriendo son los tours de turismo. Tenemos que hablar de agencias que tienen que reprogramar e incluso suspender lo que son los distintos viajes de turistas que vienen a realizar estos viajes debido a que es mucha la incertidumbre que se maneja por la falta de gasoil. Nos comentaban que ellos, por ejemplo, hacen viajes hasta lo que es Misiones, a Cataratas del Iguazú, y que allí lo que es el gasoil le están cobrando 250 pesos lo que es el litro. Un gasoil que acá lo conseguimos a 139 aproximadamente. De esta manera son muchos los sectores que están sufriendo y ya no solo el privado, sino también que el sector público se está viendo afectado. Eso lo vimos ayer, por ejemplo, en La Viña. Tenemos que viajar 88 kilómetros de acá de la ciudad de Salta porque allí tuvieron que suspender lo que es, debido a la falta de gasoil, el servicio de recolección de residuos y lo que son los transportes escolares. Muchos niños tuvieron que faltar a clases en lo que es ayer, niños de educación especial, de nivel primario, secundario, terciario, que lamentablemente no pudieron viajar. Ellos son de distintos parajes cerca de La Viña, estamos hablando de Talapampa, Huachipas, Alemania, camino a Cafayate, y que lamentablemente tuvieron que faltar. El sector de la recolección de residuos también, como te menciono, se tuvo que suspender, y todo esto debido a que la empresa con la que ellos tienen convenios no tenía gasoil. Tienen que viajar más kilómetros, casi 50, hasta la próxima estación cercana que tampoco tenía gasoil, y esta situación se va a seguir agravando así y se estaría viviendo en lo que son todos los municipios de la provincia de Salta. Bien, Nahuel, gracias. Volvemos ahí con vos en cualquier momento. Contame el contexto en el cual lanza el paro para el 13 de julio el campo, que ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno. ¿Tenés una placa? Sí, trajimos unas placas porque, claro, para el 13 de julio está convocado. No va a haber cortes de rutas en principio, solamente un cese de actividades, una comercialización, un cese de comercialización tanto de granos como de ganado en pie, con lo cual, bueno, si es solamente de 24 horas no va a provocar ninguna presión sobre el comercio minorista, pero como contaba recién Candelaria, no está decidido si esto va a durar solamente un día o si se va a alargar. Lo que dicen las entidades rurales es que dependerá de si para ese momento, dentro de 2 semanas, bueno, hay alguna noticia con el tema de abastecimiento de gasoil. Obviamente, si seguimos en medio de esta crisis y contra la promesa del gobierno no aparece el gasoil, bueno, se va a extender la medida de fuerza. La otra cuestión tiene que ver con los fertilizantes, porque los fertilizantes también es un insumo que está escaseando, no solamente por la menor producción local, sino porque a nivel internacional. Y se dispararon los precios a nivel internacional. Entonces, por ahí, en ese sentido... Y se importan, claro, y se necesitan dólares para importar. Atención, estamos con Pedro Zavala, que es presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios, tengo entendido son los autoconvocados que se sumaron
a la reunión de la mesa de enlace en el día de ayer. Zabala, gracias por atendernos. ¿Por qué este paro? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. El paro es por lo que venimos hablando. Vengo siguiendo el programa de ustedes, saben que no hay combustible, saben que no hay insumos, que ahora se corta la exportación, por lo cual vamos a estar también sin fertilizantes. Es un combo de cuestiones que el gobierno no resuelve, lamentablemente, que no logramos tener una reunión para charlar de estas cosas, algo tan básico como eso, como sentarnos a hablar como estamos hablando ahora con ustedes. Lo del gasoil se podría haber previsto, porque pedimos hace muchísimo tiempo el aumento de corte. Lamentablemente nunca nos escucharon, el aumento fue mucho menos de lo que pedíamos, el porcentaje fue mucho menor, y además no fuimos escuchados en ningún momento, y logró lo que estamos viendo ahora, que los transportistas salieran, que se parara la cadena, y lamentablemente pedimos un porcentaje mucho más alto, se dio mucho más bajo, y bueno, acá estamos pagando las consecuencias de la falta de previsibilidad de este país. Zabala, le hago una sola pregunta. Lo que usted está diciendo es que están buscando una interlocución para saber efectivamente cómo sigue esta historia del abastecimiento de gasoil. Pero hay un ministro de Agricultura que tengo entendido que tiene una buena relación con la mesa de enlace. De hecho, es un ministro de Agricultura que ha dicho, si se suben las retenciones, yo renuncio. Mientras yo esté como ministro de Agricultura, no se van a subir las retenciones. Un gesto fuerte al resto del gobierno. Y de hecho salió a hablar la otra vez, yo dije, tiene que salir el ministro de Agricultura, que obviamente no está en el tema, a decir lo del gasoil. Sale Mansur, el jefe de gabinete, los funcionarios del área, que son Ministerio de Economía y Secretaría de Energía, que son los que coordinan entre los dólares para el pago de importaciones, no hablan ni dan una previsión. ¿Ustedes qué están esperando? ¿Que se siente? Porque tengo entendido que Julián Domínguez se sienta con ustedes, o se sienta, no sé, con la mesa de enlace, está todo el tiempo, de hecho. Hay dentro del Ministerio de Agricultura algunos dirigentes rurales también. La verdad, Maxi, que yo no he tenido la suerte de hablar con Julián. Y me encantaría. A ver, aclaro esto. APA es una entidad nueva, Asociación Argentina de Productores Agropecuarios, surge de quizás algunas disidencias con la mesa de enlace, por lo cual los productores se sienten representados y gracias a Dios tenemos muchísimos productores detrás nuestro viendo qué hacemos. Ahora, me parece necesario, como ha hecho en el día de ayer la mesa de enlace, de citarnos y hablar con nosotros, que también lo haga el ministro y que también lo hagan todas las entidades aquellas que vos acabás de nombrar y que manejan toda esta cuestión de, por ejemplo, de los insumos. Es muy importante que lo hagan. Ojalá lo hagan y lo esperamos. Está claro. Zabala, gracias. Muy amable. Estaba Pedro Zabala de una rama de productores agropecuarios que no están representados en la mesa de enlace, pero ayer se sumó a esta reunión de la mesa de enlace, las 4 entidades que anunciaron este paro agropecuario para el 13 de julio. Contá lo que está pasando con tema de importaciones y ahora vamos a contar el fuerte cruce que sigue entre Cristina y los piqueteros que está atravesando toda la interna oficial. Bueno, distintas ramas de la industria ya le avisaron al gobierno que si rápidamente no resuelve el tema de las importaciones, que ya están bloqueadas justamente desde hace 3 días y hoy vuelve a ser un día complicado justamente para conseguir divisas en el mercado de cambios para las empresas importadoras. Bueno, distintas industrias mantienen justamente estas advertencias, algunas de ellas, de las más importantes, como la Copal, que reúne a las principales fábricas de alimentos, tuvieron una reunión entre ellos y le pidieron una audiencia a Miguel Pelle, que es el presidente del Banco Central. Bueno, están advirtiendo esto los empresarios, le advirtieron, ¿no?, ya que desabastecimiento y fuerte suba de los precios por el bloqueo directamente de las importaciones. Claro, que en las próximas horas se van a empezar justamente a notar estas remarcaciones que tienen muy poco nivel de estoqueo, que los alimentos no suelen estoquearse en gran cantidad, ni tampoco los insumos justamente, por ejemplo, para envasar los alimentos que se producen en la Argentina, con lo cual, si rápidamente no se resuelve la situación, va a haber remarcaciones fuertes y también desabastecimiento. La respuesta del Banco Central fue
nosotros estamos interesados que rápidamente esto se resuelva, que el nivel de empleo, digamos, se tiene que mantener, porque los empresarios dicen no podemos caer, no se puede caer la actividad, no se puede desplomar de un momento para otro, con lo cual, en las próximas horas, el próximo miércoles va a haber una reunión entre PESE y las empresas, estamos hablando de las principales empresas productoras de alimentos del país, para justamente intentar o encontrar una solución a esta cuestión, que tienen rápidamente justamente que administrarse las divisas, porque sin importaciones, bueno, va a haber problemas serios. Eso es lo que le van a decir las empresas. A PESE, reunión entonces el miércoles que viene en el Banco Central. Yo voy a contar lo que está titulando acá Pablo Vinocura: Alberto Fernández en jaque, el peronismo le suelta la mano. Y ahora vamos a repasar las declaraciones de Sergio Berni anoche en Animales Sueltos. Muy fuerte, como es habitual, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con el presidente. Pero el gobierno anunció esta mañana, era una de las condiciones del FMI, estaba en el memorándum de entendimiento, que no se prorrogue más la doble indemnización por despido. Así lo hizo Gabriela Cerruti en la conferencia de prensa hoy. Maxi confirmó que no se va a prorrogar, termina hoy, el último día de junio. A partir de mañana, 1 de julio, cae una modalidad que se implementó durante la cuarentena por la pandemia a partir del 2020 para evitar despidos masivos frente a una economía que estaba completamente cerrada y parada. Gradualmente se fue saliendo. Creo que tenemos algunas placas, ahí las tenemos. Hasta hace poco teníamos una indemnización que era no del 200, o sea, no un 100% más, sino que estaba en un monto menor, en un 75% más. Y a partir de ahora ya se vuelve a la indemnización habitual, que corresponde a cada convenio laboral, por supuesto, en cada rubro de la economía. Por otro lado, desde el kirchnerismo pidieron que por favor se prorrogue esto. Lo hizo Recalde, el diputado. Pidió que por favor se prorrogue la doble indemnización, pero desde el gobierno confirmaron que ya no va a haber más, porque consideró Gabriela Cerruti, mostró los números, de los cuales empezó la conferencia muy orgullosa diciendo que se está bajando el nivel de desempleo, que se están creando unos 20.000 puestos de trabajo por mes y que con este nivel de desempleo no se justifica prorrogar la doble indemnización. Héctor Recalde es el padre de Mariano Recalde, uno de los líderes de la Cámpora. Ha sido durante mucho tiempo abogado de Hugo Moyano. Pero me parece que hay acuerdo con este tema de que no se prorrogue con la CGT. Lo que sí, el kirchnerismo duro sigue insistiendo con que esto debió haberse prorrogado. Pero ya había un esquema, como mostraba Candelaria, de disminuciones, y hoy era el último día donde regía este plus, ahora reducido. Ya se había reducido, pero a partir de mañana rige la indemnización simple, la habitual, la ley de contratos de trabajo. Dijo Recalde, es imprescindible que se prorrogue el decreto de emergencia pública en materia ocupacional que estableció la prohibición de los despidos y la doble indemnización. Las causas que dieron origen no solo no cesaron, sino que en algunos sectores se agravaron. Ahí te das cuenta de nuevo cómo la interna mete la cola, ¿no? Siempre dentro del frente de todos, Maxi. Cómo esta cosa de el gobierno, con los voceros del presidente Alberto Fernández, salen a remarcar cierta bonanza de la economía, la recuperación del nivel de empleo y la mejora para muchos. Todo el mundo salió a destacar, el propio presidente anoche en una entrevista televisiva, y hoy la vocera del presidente, Gabriela Cerruti, en lo del coeficiente de Gini, que está dando en buenos niveles. Y por otro lado, quienes están más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, siempre reclamando lo que falta. Yo vengo contando, a ver si podemos poner un poquito el tablero en lo que se está jugando hoy respecto a quién puede suceder a Martín Guzmán, ¿no? Hay una danza de nombres, una danza de especulaciones, y más o menos la certeza de que así la cosa ya no funciona más. Es decir, yo conté que el presidente de la Nación le sigue renovando públicamente la confianza a Guzmán, que hace 2 semanas tenía la idea de esperar a los números de inflación de julio y de agosto, que recién se va a conocer el de agosto a mediados de septiembre, para ver si cambiaba o no a Guzmán. Pero los tiempos se están acelerando, primero porque tuvieron que salir desesperados a cerrar las importaciones para garantizar el pago de las importaciones energéticas. Segundo, porque esa movida, cuando el Banco Central compra en los últimos 3 días 900 millones de dólares, es todos los dólares que ingresan de las exportaciones, más del 80% se lo queda el Banco Central emitiendo pesos, y gran parte de esos pesos van a la brecha cambiaria. El Banco Central también está en toda una operación de tratar de sostener los bonos de la deuda en pesos ajustada por SER. Para eso viene emitiendo más de 400.000 millones de pesos en las últimas semanas.
inversores que tenían bonos SER y que se quieren ir del bono SER en pesos. ¿Y a dónde se van? Al dólar, agarran los pesitos que emite el Banco Central para pagarle, para comprar esa deuda y corren a la brecha cambiaria. Por eso tenemos los dólares libres en blanco en 250 pesos. Y todo eso está generando la idea dentro del peronismo de que así no funciona más. Y que Alberto Fernández, si quiere de alguna manera renovar su gobierno para llegar a las elecciones del año que viene, necesita una renovación, una oxigenación importante del gabinete, empezando por el área económica. Cristina, que lo consulta Melconian, que tiene economistas propios como Feletti de consulta permanente. Sergio Massa, que aparece con Roberto Labaña, con Redrado, que en las mesas financieras se lo suele nombrar como un posible candidato al Banco Central para reemplazar a Miguel Pelle. Álvarez Agis, que siempre fue el favorito de Alberto Fernández y que puede tener algún tipo de anclaje en todo ese esquema. Lo cierto es que se está moviendo el tablero. Y el que tiene que, en todo caso, definir hacia dónde se mueve es el presidente. Algunos dicen, bueno, en realidad no solamente el presidente, sino que se tiene que sentar la cúpula del Frente de Todos con Cristina, con Massa, a definir cómo siguen. En este esquema, decíamos, por ahora se pararon en los dólares y yo planteaba que todo parece indicar que hicieron mal las cuentas, que se fueron del Festival de Importaciones a cerrar todo porque le erraron en el cálculo, no hicieron en su momento el cálculo de lo que iban a necesitar de dólares básicamente para las importaciones de energía. No hubo una mesa de crisis, pensaron que la crisis de Ucrania iba a durar un mes y que después se iba a normalizar y eso no sucedió. Está Nicolás Gadano, economista, ex funcionario en YPF, conoce muy bien todo el tema energético. Nicolás, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? Gracias a vos. Bueno, yo decía, ¿puede ser que le erraron el cálculo de lo que iban a importar y lo que iban a pagar de combustibles líquidos y de gas? Y ahora están tratando, bueno, de hacer pie con los dólares de las reservas para poder garantizar esos pagos del remanente que le queda de pagos de gasoil y de gas en estos 2 meses, hasta septiembre. Mirá, puede ser. Yo creo que igual el problema es más profundo, que es que, digamos, el gobierno intenta sostener, y hay un patrón común en la energía, en el tipo de cambio, que es sostener precios muy por debajo de los que equilibran a los mercados, ¿no? Entonces, eso genera fenómenos de exceso de demanda, de que la oferta se retire, y esos desajustes, bueno, finalmente se pagan. Entonces, me parece que el esquema de la energía, efectivamente, el retraso tarifario que este gobierno impuso en tan solo 2 años, congelando los precios de las tarifas, retrasando los precios de los combustibles líquidos, naftas, gasoil durante mucho tiempo, le coincidió este año con un aumento de los precios internacionales, en un contexto de Argentina con una inflación que se acelera, depreciación que se acelera. Bueno, entonces ahí siempre estuvieron corriendo por detrás los acontecimientos, especialmente en el gasoil, pero simultáneamente en el mercado cambiario, además, mantener durante tanto tiempo el tipo de cambio que se va retrasando respecto a la inflación y una brecha tan grande, bueno, genera fenómenos de todo tipo que a lo que van a tender es a aumentar la demanda por dólares y reducir la oferta. Entonces me parece que eso es todo un combo muy difícil de administrar, y con estas medidas el gobierno sigue enfocándolo de la misma manera, ¿no? Porque es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, salir a decir que es un éxito, que acumulaste X reservas en un día, simplemente porque se paralizó la demanda, porque vos la bloqueaste con una medida administrativa, vas a tener dos efectos. O se te paraliza la actividad, o se te va a ir toda la demanda a los tipos de cambio paralelos, y entonces vas a tener un salto inflacionario importante, ¿no? No hay magia en eso, ¿no? Te hago una sola pregunta. ¿Hay cálculos de efectivamente cuánto falta de pago de importaciones de energía? Nosotros veíamos por el INDEC que 5 primeros meses tenías 3.000 millones de dólares de importaciones de gas, 2.000 millones de dólares más que en todo el año pasado, que se había importado 1.000 millones, y que sería necesario, dicen distintos expertos,
por lo menos 10 barcos más de GNL, 70 millones de dólares cada barco, son 700 millones de dólares. Más o menos ese es el cálculo, vamos a terminar importando este año unos 4.000 millones de dólares de gas. Es probable, de gas LNG, esos precios igual, creo recordar el pico de los precios que ya están contratados fue en mayo. Después Enarsa fue haciendo licitaciones, los precios no van a seguir subiendo, o sea, ya están fijados. Hay que ver qué pasa también con los líquidos, ¿no? O sea, con los líquidos que se exportan para la generación térmica, el gasoil también. Bueno, para solucionar estos problemas de abastecimiento hay que importar más gasoil, pero efectivamente las importaciones de energía van a crecer mucho este año, no solamente por el efecto de los precios, que han aumentado muchísimo en el mundo, sino también por algún volumen adicional que se va a tener que importar. También estamos pagando más caro, recuerda la gente, el gas bastante más caro, el gas que viene por gasoducto de Bolivia, eso ya se vio en mayo y se va a seguir viendo en junio, julio, más caro en dólares, ¿no? Y aparte hay que tener los pesos, pero es un doble efecto de deterioro en el resultado fiscal y en las reservas del Banco Central. Nicolás Gano, gracias, es muy amable como siempre. Ahí estaba Nicolás Gano, economista experto en temas energéticos. Está Belén Bianchi en Córdoba. Belén, ¿cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes para vos y para todo el equipo. Bueno, siguiendo también el tema del gasoil en la provincia de Córdoba, alerta que sigue siendo anaranjada, ¿no? En algunas ocasiones hay desabastecimiento importante en algunas estaciones y en otras ocasiones comienza justamente a haber gasoil. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? El común, que es el que más se está vendiendo, están empezando a poner cupos de entre 2.000 y 5.000 pesos por vehículo. Hay una cuestión también, Maxi, que está ligada al riesgo extremo de incendios en la provincia de Córdoba. A partir de mayo hasta el 31 de diciembre estamos en una alerta importante del riesgo extremo de incendios. ¿Qué pasa? La mayoría, mejor dicho todos, los camiones y camionetas necesitan también del gasoil, por supuesto, para poder llegarse hasta la zona del foco del incendio. Hasta el momento se han dado 2 focos de incendio y precisamente fueron el fin de semana largo que se dio aquí en la provincia y pudieron llegar a sofocar en este caso los incendios, ¿no? Hablábamos de 5 y 10 camionetas que estuvieron trabajando, pero en grandes incendios estaríamos hablando aproximadamente de 20 camiones y 10 camionetas, cosa que sí preocuparía a futuro. Claro, es una preocupación especial, adicional a la que hay. Y Belén, la otra preocupación en Córdoba obviamente es el tema del turismo, ¿no? Ahora se viene la temporada invernal, Córdoba es uno de los principales centros turísticos del país. ¿Qué está pasando con eso y con las reservas y todo el tema turístico? La verdad que ha sorprendido muchísimo ya posterior a la pandemia, Maxi. En un principio se pensó que fue una buena temporada de verano porque estaba el previaje, pero sin embargo ya el fin de semana anterior ha superado el 90% del nivel ocupacional en Villa Carlos Paz, una de las localidades con las plazas más importantes, y a nivel provincial el 80%. Ya se está hablando, por supuesto, de la temporada de invierno a pocos días de que comience y por lo menos hasta ahora están hablando de entre un 70 y un 80% de nivel ocupacional. Por supuesto que ya con los resultados que sacaron del fin de semana anterior está también la esperanza de que ese número vaya a incrementarse en el próximo mes. Belén, gracias. Ahí está Belén Bianchi desde Córdoba. A ver, ya vamos a contar, es muy importante esto, cómo es el formulario para registrarse y evitar la quita de subsidios de luz y gas. Esto es importante porque a partir de mañana va a estar disponible y el que no se registre, más allá de que no tenga ingresos mayores a 330.000 pesos mensuales o 3 autos, o viva en un barrio privado, todos segmentos que supuestamente se le va a quitar totalmente los subsidios, sí. Todo el mundo tiene que registrarse en ese formulario para mantener los subsidios. Es decir, aún así, ya en junio rigió el aumento de 20% promedio tarifas luz-gas, lo mismo el 20% promedio fue en marzo para luz y gas en el área metropolitana. Esto es algo adicional. Esto es la quita de subsidios para el 10% de mayores ingresos. Pero Guzmán ha dispuesto que se tengan que anotar como parte de la segmentación en este formulario que ahora va a explicar en un ratito Candelaria. Y ojo que
aunque uno tenga un ingreso mucho menor, si no se anota en el formulario, después le pueden quitar el subsidio y es retroactivo a junio, es decir, que es un incremento muy grande de la factura. Ahora un ratito lo va a contar Candelaria. Nos vamos a meter, fíjense lo que ha pasado con la interna del PJ. Me interesa muy interesante, Pablo, vos decís, Alberto Fernández en jaque, los gobernadores le sueltan la mano. Bueno, Cristina también le soltó la mano. Entonces, ¿qué le queda? ¿Dónde se aferra Alberto Fernández? Fíjense lo que decía ayer Sergio Berni, el secretario de Seguridad, planteando que, bueno, que hay que cambiar jugadores, obviamente el ministro de Economía, todo lo que dicen, pero que el problema no son los jugadores, sino es el técnico. Berni, que cada vez que puede, enfoca directo contra Alberto Fernández. Mirá. ¿Vos lo sacarías a Guzmán? Mire, me parece que a esta altura del partido, más que el problema de los jugadores, es el técnico. Pero bueno, estamos perdiendo por goleada, por lo tanto hay que empezar a cambiar jugadores. Javi. Acá no aplica ese dicho que equipo que gana, equipo que no se toca. Este equipo viene perdiendo y por goleada. Este equipo viene perdiendo y por goleada y el problema es el técnico. En otro momento, Berni plantea algo que es muy interesante, que dice acá, hay un problema también de la base electoral del kirchnerismo. Que el kirchnerismo está perdiendo su base electoral y se está enemistando con la clase media. ¿Tenés el otro corte de Berni? A ver si lo podemos ver anoche en Animales Sueltos. Y ahora vamos a ver cómo se ubica Berni en toda esta interna del peronismo. Mirá. Que yo me fui del kirchnerismo. El kirchnerismo se alejó de sus bases, el kirchnerismo se alejó de la clase media, el kirchnerismo se rodeó de los mismos traidores que denostaban contra ellos mismos, una cosa demencial. Entonces, bueno... ¿Internos y externos los traidores? ¿Políticos y de afuera? Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo no iba a terminar así? Yo no soy eso. Yo tengo honor, tengo lealtad. En Argentina nos quieren hacer creer que es solamente la batalla final va a ser Cristina de un lado, Mauricio Macri del otro. ¿Hay lugar para tercera vía? No creo en la tercera vía. Yo creo que esa batalla no se va a dar, esa batalla está agotada. ¿Está agotado Mauricio Cristina? Yo creo que esa batalla está agotada. Esa batalla está agotada. La gente ya no está pensando en esas cosas. La gente busca que le resuelvan la vida. Y ya hemos tenido ese escenario y fracasó. ¿Vos creés que con tu olfato político? No es olfato. Pero con tu conocimiento yo creo que es una cuestión de necesidad. Aquellos que caminamos en la calle todos los días, muchos lo quieren a Macri, muchos lo quieren a Cristina, pero me parece que esa confrontación ya fracasó en la Argentina. Bueno, ahí estaba Berni planteando y uno se pregunta, y bueno, ¿y dónde se ubica Berni en ese escenario? Si dice, ya fracasó Cristina, fracasó Macri, dice el problema hoy es el director técnico, es decir, le apunta con todo a Alberto Fernández, poco menos diciendo que no es un problema de cambiarlo a Guzmán, sino que el problema es Alberto Fernández. Ojo, algo muy delicado, ¿no? Ya lo ha dicho en otras oportunidades, en esos mismos términos, ¿no? Con nombre y apellido. Sergio Berni está jugando su propio juego político que va por fuera de las estructuras tradicionales. Lo que acá estamos planteando un poco es, Alberto Fernández llega al poder como un gerente de poderes dentro del peronismo que no tenían posibilidades de jugar en una presidencial. Los gobernadores, los intendentes y la CGT. Esos eran los apoyos de Alberto Fernández, el peronismo clásico. Alberto Fernández es la alianza, el Frente de Todos es la alianza del peronismo clásico con el kirchnerismo. Eso se rompe y estos tres actores de poder empiezan a ver que Alberto Fernández ya no tiene chances y de a poco empiezan a soltarle la mano. Ya hace unos meses te habíamos contado en este programa que los gobernadores ya no querían saber de nada con Alberto Fernández y estaban buscando su propio juego. Bueno, lo que vimos es, la semana pasada, con el discurso de Cristina en la CTA, lo que vimos es Cristina aliándose con los intendentes en contra de los movimientos sociales para poder abroquelarse en la provincia de Buenos Aires. Y esta semana lo que vimos es que Alberto Fernández pierde su tercera pata, que es la CGT. ¿Por qué? Mañana se va a hacer el acto del aniversario de la muerte de Perón en la CGT con Alberto Fernández como orador principal. Pero este acto que se confirmó finalmente, ayer te decíamos estaba en duda, se confirmó finalmente, es una última muestra de buena voluntad de la CGT a Alberto Fernández. No va a haber más de este tipo de situaciones. No querían desairear al presidente
desautorizándolo y diciendo vos acá no entrás. No, sí, pero van a ir gobernadores y demás. Pero Héctor Daer, que fue el apoyo principal de Alberto Fernández, que le dijo 1000 veces a Alberto Fernández, rompé y armá algo distinto que nosotros, se reunió con Cristina y están todos en otra sintonía. Están pensando no ya en Alberto Fernández, sino cómo sigue esto. Y ojo que esto se enmarca en lo que yo ya dije en algún momento, y me lo dijo un funcionario de primera línea de este armado, de este gobierno, que dice que la preocupación de Cristina es que Alberto Fernández no termine su mandato. Que esa es la preocupación verdadera de Cristina. Ojo que es un tema muy delicado, muy delicado. Está Mario Negri, que es presidente del bloque de diputados radicales, y que también ha salido la Unión Cívica Radical con un documento muy fuerte a decir el gobierno nos lleva al abismo. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde se apoya el presidente? Le saca el banquito a la CGT, le saca el banquito a los gobernadores, los intendentes. Cristina dice que tiene miedo que no termine su mandato y el radicalismo, que siempre ha sido, digamos, garantía de estabilidad institucional, dice que nos está llevando al abismo, que la pelea dentro del Frente de Todos nos está llevando al abismo. ¿Cómo sigue esto, Negri? Hola, Maxi. En realidad, nosotros no empujamos a nadie, ni vamos a empujar a nadie. Lo que estamos describiendo es una realidad palpable de los argentinos. El presidente está desnudo. El presidente tiene un gobierno absolutamente débil y él todos los días contribuye a la pérdida de uno de los datos más importantes para conducir un país, que es la confianza y la credibilidad. La desgrana, la destruye con sus actos, con su palabra. Es más, ayer creo que hizo una enorme contribución al descrédito del gobierno y de la propia figura con su viaje a Jujuy frente a lo de Milagro Sala y alzándose contra la justicia. Después a la tarde nos dijo que tuvo 3 intentos de golpe de mercado. En realidad se pega solo, no tiene golpes de mercado. En realidad lo que genera es incertidumbre en la economía, meta más emisión, más deuda, más inflación y nada de rumbo y aislarnos del mundo. Pero sí creo, como bien hacían el análisis ustedes recién, es difícil imaginar que en el peronismo se junten los gobernadores sin el presidente. Primer dato. El segundo paso, cuando vayan al CFI sin el presidente, segunda mala señal. Eso se lo hacía el peronismo a los gobiernos que no eran peronistas. Recuérdenlo siempre en la memoria. En tercer lugar... Sí, no, o lo hizo el peronismo cuando estaba en ebullición en la crisis del 2001, cuando estaba Rodríguez Sá en esa semana y se reunían los gobernadores por otro lado. Muy buena memoria, exactamente, sí. Maxi, y se vienen recordando. Y el otro dato histórico que hay que tener en cuenta. ¿Cómo va a haber una paritaria con la CGT y un presidente que es presidente del partido para ver si hacen un acto para recordarlo a Perón? Obviamente que hay un contexto. Ahora, que Cristina esté preocupada por si termina el mandato, pero Cristina no solo le pone jabón al tobogán, agarra todos los días y le pone vaselina para que tome más velocidad. Algunos dicen que algunos dicen que lo del presidente... La idea de ella, esto lo construyó Cristina. Algunos dicen que lo del presidente ayer con Milagro Sala, ¿no? Que salió, por ejemplo, Bernie salió a decir, Milagro Sala nos hizo perder la provincia de Jujuy. Está hablando por el peronismo jujeño que gobernó 30 años la provincia y que la perdió a manos de Gerardo Morales, el radicalismo, cuando el peronismo estaba enfrentado con Milagro Sala, que era el gran, muy apoyada por Cristina y por Néstor Kirchner. Pero además, otro dicen fracturó la relación con Gerardo Morales, que era el gobernador radical al cual acusaban desde el PRO de ser un aliado del presidente en todo el proceso de su gestión. No, pero además, en realidad, Milagro Sala va a ser recordado no solo como persona, sino porque fue un ensayo hasta dónde iba el kirchnerismo creando un estado paralelo a su propio partido. Porque Fellner, alguna vez lo dijo, ya no gobernaba en Jujuy. Había un estado paralelo, es decir, había un modelo. Lo mismo que ahora, cuando Cristina descubre que tiene que sacarle, como bien has dicho vos, parte de una pata de apoyo de la mesa que está enclenque, que son los movimientos sociales aliados al gobierno,
fueron los movimientos sociales los que inventó Néstor para sacarle el poder a los intendentes y a los varones del conurbano que manejaban solamente, recuerde Maxi, usted tiene mucha memoria, 1.600.000 planes. Ahora tenemos 12 millones. Y ahora a 20 años, Cristina da vuelta a la idea en nombre de la transparencia para dárselo y construir otro poder paralelo. No, ahí es muy evidente y muy fuerte. Recordemos, el tema, Cristina lo llama piqueteros ahora, ¿no? Vuelve a la denominación original, que siempre eran los movimientos sociales. Los movimientos sociales con Kirchner y con Cristina, sobre todo a partir del 2009, cuando Kirchner se siente traicionado con el tema de Narváez y perdiendo en la provincia de Buenos Aires, le quita poder a los intendentes y entra a jugar con los movimientos sociales. Delía, por ejemplo, era históricamente en La Matanza la oposición de Balestrini, de Espinosa y demás, armar por fuera de la estructura. Y le daban el manejo de la ciudad y de La Matanza, del ANSES, para que con esa estructura armara los movimientos sociales. Hoy Delía está pegado a Alberto Fernández. Y lo mismo el movimiento Evita con Pérsico y con el Chino Navarro. Ha salido muy fuerte el Chino Navarro y también Pérsico en las últimas horas a confrontar directo con Cristina y sobre todo el modelo de país que tenía Cristina, diciendo, bueno, Cristina está planteando que era un país idílico y hay una frase de Pérsico que me imagino que está tomando en este momento nota la vicepresidenta. Yo no quiero ese país es una mierda, no es lindo. Eso es lo que dijo Emilio Pérsico sobre el gobierno de Cristina. En el mejor momento del gobierno de Cristina había 6,5 millones de trabajadores registrados y 11 millones de trabajadores sin derechos. Yo no quiero ese país es una mierda. El país lindo es cuando todos los trabajadores tienen derechos. O sea, claramente hay una confrontación de Pérsico contra Cristina Kirchner que retoma los ejes de su gobierno en su último discurso, ¿no? Sí, es muy fuerte la frase porque, si se quiere, le apunta a la base de la construcción del relato político de Cristina. Cristina puede decir, bueno, está todo mal ahora con Alberto Fernández, pero en su momento, conmigo, es el relato político de Cristina, las cosas funcionaban. ¿Ustedes cómo están viendo cuando ustedes plantean que esa fractura del gobierno pone en juego la gobernabilidad? Sí, yo creo que sí. Y lo digo con mucho cuidado, Maxi. Yo me haría una pregunta a la inversa. Si este escenario fuese el de un gobierno donde no estuviese el kirchnerismo, ¿ustedes creen que estaríamos haciendo este análisis? Hubiera volado por el aire el gobierno, con los Baradel. Le hubiesen hecho un vacío de poder superior al que ellos mismos se autoconstruyen hoy en el gobierno. Creo que la reflexión es como que el peronismo tiene una ventaja que nadie lo quiere asumir como realidad, y es que como gobierna el peronismo puede gobernar de cualquier manera que siempre se van a quedar. Ojo, porque hay un proceso de descomposición en el gobierno, de descomposición afirmada sobre la falta de credibilidad, la falta de confianza, el desgobierno, la falta de gestión, que llega al límite que sea noticia que 7 ministros no van al gabinete. Eso antes ni se enteraba uno si iban o no iban. O que el ministro de Seguridad sea el que tenga que informar con toda naturalidad que el gasoil que falte porque no tomaron las previsiones. Y ustedes saben, Maxi, lo que va a significar y lo que va a pagar la economía. No ahora lo que está pagando, lo que va a pagar en meses posteriores con la falta de gasoil, o cuando falte café, con las restricciones de las importaciones, o con una inflación desmadrada, o con un ministro, ministro que ha hecho un presupuesto por DNU ahora, sin cumplir, y que hace 2 años que viene corriendo el arco cada 20 días, y eso que han tenido al Fondo Monetario, pero parece Gandhi el Fondo Monetario con este gobierno. Prácticamente yo creo que le dan algo para que duerman tranquilo toda la noche, le dan Valium para que no se estresen. Pero el gobierno todos los días, en su pelea de poder, pelearon por la caja de los pobres. Nadie imaginaba. El peronismo era recordado. Le van a hacer un homenaje a Perón para decir que fue el hombre que generó más trabajo en la Argentina, y le van a hacer el homenaje con 19 millones de pobres. Eso es lo que el kirchnerismo
está dejando como legado en la Argentina, además de la falta de perspectiva, además de la falta de acercar el futuro. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar trepar el Himalaya a nosotros? Entonces uno lo escucha. Miren, concluyo con esto. Volvió el presidente, Maxi, ustedes siguen el análisis. Estuvo en la cumbre de las Américas. Por supuesto regresó y ayer se encargó de decir que no se violan los derechos humanos en Venezuela, dijo hoy, y está el informe de Bachelet a la misma hora mostrando cosas desagradables. Pero además de eso, después fue invitado al grupo de los 7 en la Argentina. En el mundo más complejo, no fue capaz de hacer un balance. Negri. No, pero a ver, está claro que este problema, el gobierno tiene un problema enorme, primero porque no define, esto inédito, que no define el rumbo a partir de la fractura interna. Tampoco está claro cómo se planta la oposición. Es decir, la oposición, obviamente, cuando la discusión es el kirchnerismo, es muy simple. Pero uno tiene la impresión, lo decía el propio Bernie recién, que ya la grieta no es kirchnerismo, antikirchnerismo. El kirchnerismo, usted mismo dice, está un gobierno que está derrumbado en las encuestas, que está con su propia puja interna, que tiene por delante la misión de evitar otra crisis cambiaria como la que viene ocurriendo en la Argentina desde el 2018. Ahora, ¿no cree que hay otra discusión en la Argentina? Que la discusión es quién genera a futuro un proyecto político con consenso suficiente para estabilizar no solamente la economía argentina, sino pavimentar mínimamente un sendero de crecimiento con integración social, ¿no? Un sendero de crecimiento que baje paulatinamente la pobreza, que mejore los salarios, es decir, no una situación de nueva crisis económica. Palabras más, palabras menos, comparto el 100%. Es el interrogante. Es el interrogante. Nosotros, frente a ese interrogante. ¿Están preparados? Porque estamos en la oposición. Sí. Yo no soy ninguna, no me siento líder de nada más que de mis opiniones, pero tengo clara conciencia que eso tiene que ir acompañado por los que lo van a construir o intentan construirlo, ser una alternativa en ordenar las prioridades. Nosotros tenemos que generar confianza. Cuando nos dicen, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué no los echan? ¿Por qué no empujan? ¿En qué podemos colaborar? Podemos colaborar primero no empujando al gobierno. No, está bien. Dándole tiempo que se ordene. No, ahora, hay que crear, obviamente, y ese proyecto, y eso que vos señalabas, y que es un camino sostenido y prolongado, que no es magia, que no es 2 años, los planes sociales no van a desaparecer en 24 horas, pero que haya un rumbo de la sustitución de los planes sociales por trabajo, eso he afirmado en este tiempo sobre la verdad. La oposición tiene que generar un grado de confianza donde su prioridad no sea una pelea por candidatura, muy breve, sino que hay que bajar un cambio. Muy breve, hay un sector de la oposición que está en cuanto peor mejor, es decir, si acá estalla todo y se va a una hiperinflación mejor, porque eso le va a permitir al próximo gobierno, como suele decir Macri, hacer lo mismo pero más rápido. Yo creo que eso es hambre para mañana. Apostar a lo peor hoy, pensando que va a ser mejor mañana. Lo peor de hoy es peor mañana. Es peor, es peor, es peor. El mundo va a una velocidad donde no nos espera. Y ojo que una crisis sobre este escenario se puede llevar puesta a toda la dirigencia política, ¿no? No solamente al actual gobierno, sino a los que creen que tienen todo libre para sucederlo. No solo eso. Creo que la fatiga social es grande. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a ver movilizaciones. Cuando el peronismo de oposición te tira a la gente a la calle. La oposición no empuja a la gente a la calle. Pero guarda, esperemos que pase el invierno también, porque ahora hace frío además de hambre, ¿no? Pero sí quiero decir algo, que también de las crisis se sale por la política. Pero por la política que se dé cuenta de los errores y no vuelva a cometerlos. En el 2001, cuando decía se vayan todos, de la crisis se salió por la política también. Hubo que advertir, ojalá no lleguemos al 2001. Pero quiero decir que el gobierno todos los días se esmera, todos los días contribuye, y la pelea entre Cristina y Alberto Fernández, entre la cámpora y los pedazos de gobierno que dan vuelta,
se veran todos los días para que la convulsión sea la normalidad en la vida social. Negri, simplemente, pues no tengo más tiempo. Hubo una reunión con dirigentes del oficialismo, el presidente de la Cámara, los presidentes del bloque, y ahí se habló en esa reunión, digamos, de que efectivamente Guzmán ya no va más y que tiene que haber algún cambio y demás. Te agradezco la pregunta. Yo estuve en esa reunión ayer a la tarde. Fue una reunión de labor parlamentaria para organizar una sesión para la semana que viene. ¿Y no se habló de eso? No, fue un diálogo. Hablamos de la Argentina, ¿eh? No hablamos del mundo ni de Rusia. Hablamos del mundo, de la Argentina, pero esencialmente el nudo era el tema parlamentario. Perfecto. Negri, gracias. Se nota que un gusto. Los políticos tienen código, digamos, entre oficialismo y oposición en algunos temas que hablan entre ellos off the record. Gracias, Negri, muy amable. Bueno, vamos a San Luis. Ahí está nuestro colega Daniel Rodríguez. Daniel. ¿Cómo estás, Maxi? Sí, la verdad que estamos en Potrero de los Funes, donde se ha llevado adelante un procedimiento a través de la División de Criminalística de Gendarmería Nacional y está en apoyo la Policía Federal. Ellos, Gendarmería, es quien tiene a cargo este caso, ya que ayer o anoche, 22 horas, una persona de 25 años llega a una comisaría segunda de la ciudad de San Luis Capital, donde él dice: yo maté a Guadalupe y la llevé a este lugar en donde estamos nosotros. Es un lugar sinuoso, donde él apunta, donde él marca, se llama el Valle de las Piedras, donde, bueno, supuestamente podría llegar a, según los dichos de él, ¿no?, a estar. Entonces, ¿qué hace la justicia? Automáticamente manda a Gendarmería para que haga... se hablaba de un rastrillaje, pero en realidad la última información que tenemos es que fueron a hacer como una inspección ocular en el lugar. Aproximadamente unos 15 gendarmes, 2 tráfic y un auto, ingresaron aproximadamente unos 300, 400 metros. Es un lugar muy sinuoso, con árboles, con precipicio, porque va subiendo a una sierra acá en Potrero de los Funes. Se acaban de retirar hace minutos, pero está todavía perimetrado. Entonces, quizás vuelvan y lleven adelante otro procedimiento. Eso es lo que hay hasta el momento. Bien, Daniel, ¿querés aportar algo? Sí, Daniel, quería consultarte. Trascendió que en la declaración de esta persona, que aparentemente tiene rasgos de esquizofrenia, por lo tanto no está muy claro si se va a poder tomar su declaración como verídica o no, pero mientras tanto, que marcó 3 lugares, más o menos dentro de determinadas zonas. ¿Está previsto que haya procedimientos parecidos a este que hicieron recién también en los otros 2 lugares? ¿Es así? Sí, justamente por eso yo decía, está todavía perimetrado el lugar. Este es un camino, a ver, para que más o menos se tenga una noción, es un camino todo de tierra, con barrancas a los costados y ese, como estamos mostrando, ¿no?, todo sinuoso, con árboles, y tiene aproximadamente este camino, esta ruta, unos 20 kilómetros hasta una localidad que se llama Estancia Grande. Estos 20 kilómetros es todo el camino así, y estos lugares donde ha marcado esta persona tiene justamente que ver con esto, ¿no?, que es muy probable que Gendarmería haya ido a otro lugar por otro ingreso, porque tiene varios ingresos este camino. Bien, Daniel, gracias. Ahí estaba nuestro colega en San Luis. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Mercado similar al que teníamos al principio del programa, 239 pesos el paralelo, un peso por encima del cierre de ayer, y el mercado alternativo, el contado con liqui, 254 pesos. Esto es aproximadamente 3 pesos por encima del cierre de ayer, con un mercado el cambiario otra vez muy trabado con el tema de importaciones, con lo cual posiblemente veamos un banco central que va otra vez a comprar un gran volumen de dólares. Después voy a contar lo que pasa cuando el dólar está, ese dólar a 2.50 o a 2.40 el blue, en el interior arriba de 2.40, 2.45 el blue, y está el dólar turista a 213 pesos. Es decir, si pagás con tarjeta de crédito del exterior está mucho más barato. Eso significa que es más barato si vos, no sé, vas a Nueva York y pagás en un hotel
tu estadía con tarjeta que si llevas los dólares en la mano. Y ojo que se están yendo por esa cuenta de turismo y compras al exterior 600 millones de dólares por mes. Eso te da arriba de 6.000, 7.000 millones de dólares al año de desbalance. No entra casi nada por tarjeta de crédito del exterior. ¿Qué van a hacer con eso? Porque si se les amplía mucho la brecha, si ese dólar que está en 2.50 sigue subiendo y detrás de eso va el blue y te queda muy bajo el dólar turista, el FMI te va a decir, ¿pero qué están haciendo? Esto no puede ser. Apuren la devaluación del tipo de cambio oficial, no pueden tener ese dólar barato ahí. Entonces es un problemón para el gobierno si esos dólares que están viendo ahí siguen subiendo y dejan muy descolocado al dólar oficial y al dólar turista, que es un dólar donde se van muchos dólares hoy en la Argentina. Decíamos del rearmado político, Capitanich es uno de los que apoya a Cristina, de los cuales Cristina está haciendo todo el armado de gobernadores. Sí, la Liga de Gobernadores, el que la encabeza es Jorge Capitanich, que ya dijo claramente que tiene voluntad de ser candidato a presidente y está armando su equipo de gobierno, y es el que la encabeza y está en la vereda de enfrente de Alberto Fernández. ¿Dónde está Capitanich cuando estaba hablando y se le cortó la luz? ¿Dónde estaba exactamente? Porque la verdad que Capitanich da espectáculo, da show. La verdad que, ¿se acuerdan cuando era jefe de gabinete, rompió un clarín en público? Digamos, da muy para televisión, da muy para televisivo. Sí. Estaba en un acto hablando del tema infraestructura y se le cortó en el Chaco. La luz. Estaba presentando el torneo intercolegial del norte. Ahí en el Chaco, y hablando de todo el tema de la Chaco, estaba hablando, infraestructura, las inversiones que se venían haciendo. A ver si lo tenés ahí bueno, porque efectivamente es un momento especial. Es muy, muy divertido. Pero ojo que Capitanich es uno de los puntales para Cristina en el armado con gobernadores para el 2023. Sí, sí, directamente queda como el presidente de la Liga de Gobernadores. Es un lugar que en algún momento quizás ocupó Juan Mansur cuando Alberto estaba más fuerte y iba a llevar esto de soy un presidente con 24 gobernadores. Hoy Jorge Capitanich es el precandidato a presidente, por lo menos por parte de la Liga de Gobernadores. Hubo otros, como Sergio Uñac de San Juan, que ya directamente no tiene el volumen suficiente como para jugar a nivel nacional y ya decidió replegarse en su provincia. Por lo tanto, lo vamos a ver a Uñac en el acto del viernes, ¿no? Con la CGT y con Alberto, seguramente. Seguramente. Bueno, habrá que ver cómo juega todo eso, pero ya por lo menos cerca de Uñac dicen que ya no le da para hacer una presencia nacional. Miren a Capitanich. Disfruten este momento que nosotros estamos haciendo todo lo mejor en infraestructura, los profesores pondrán lo mejor. Bueno, ponelo de nuevo, por favor. Estaba en a24.com, ahí lo pueden ver bien. Pero ponelo un segundo de nuevo, porque es televisión pura. Cuando decimos que es hacer televisión, no es estar hablando como hago yo media hora con las placas de economía, sino esto es hacer televisión, mirá. Disfruten este momento que nosotros estamos haciendo todo lo mejor en infraestructura, los profesores pondrán lo mejor. Bueno, gracias por tanto a Capitanich. Nos vamos a la tanda. Bueno, atención, presta atención porque esto es a partir de cuándo, Candelaria, que hay que anotarse. Es el formulario clave para evitar la quita de subsidios de luz y gas. Esto entra a regir a partir de cuándo. A partir de mañana, 1 de julio, el gobierno crea el registro de acceso a los subsidios a la energía, RACE. Acostumbrémonos a esta sigla, RACE, porque todo el que quiera seguir contando con el subsidio que le toca de acuerdo al segmento económico al que pertenece según sus ingresos y otras variables que ahora te vamos a contar, tiene que ingresar en argentina.gov.ar, .gov con B larga, y allí se va a poder empezar a registrar. Tengan a mano su número de DNI, su número de CUIL, el domicilio donde viven, si son inquilinos o son propietarios, y todas las facturas posibles y los datos de número de cliente, tanto de la luz como del gas. Una vez que tienen todos esos datos a mano, tengan también presente cuánto es el ingreso familiar, porque eso va a ser determinante de acuerdo si les toca seguir cobrando algún tipo de subsidio o si quedan completamente fuera, eliminados del universo de los que tienen subsidios de las tarifas de la luz y el gas. Para empezar, aquellas personas que no van a recibir ningún subsidio, esto va a terminar ocurriendo a fin de año porque va a ser gradual. Cada trimestre le van a ir quitando un porcentaje de subsidios a quienes entren en esta categoría que les voy a contar, que es la que tiene mayores ingresos.
Esas personas para diciembre de este año van a pagar una tarifa plena de luz y de gas, es decir, sin ningún aporte del Estado Nacional. Son aquellos que tengan ingresos de más de 353.000. Claudio, vos tenías claro el otro día el número exacto, pero 350.000 porque son 3 canastas y media, el equivalente a 3 canastas y media son unos 350.000 pesos por mes. Con que cumplas un requisito de los que te voy a contar, ya quedas excluido de tener subsidios. Por ejemplo, si tenés el salario o ingresos por más de 350.000, no se recibe más subsidio. Si se tiene más de 3 viviendas, no se tiene más subsidio. Si se tiene más de 3 autos menores a 5 años de antigüedad, o sea, no si tenés 3 autos más antiguos, no, de menos de 5 años de antigüedad, tampoco se recibe más el subsidio, ni que hablar de los que tienen una embarcación o una aeronave de lujo. Esas personas no reciben más subsidio. El tema del formulario es importante porque en principio, según la resolución de economía, todos se tienen que inscribir en el formulario. Aunque vos alquiles, tengas 80.000 pesos de ingreso mensual, no tengas auto, no tengas nada, si no te inscribís en el formulario, te podrían quitar los subsidios. Exacto, porque por categoría... Con lo cual, además de los aumentos que hubo este año, que van por detrás de la inflación, en promedio son 42, 43% los aumentos, pero ojo que si te quitan los subsidios, eso puede disparar mucho tanto lo que vas a pagar de factura del uso gas. Todos, aun cuando sepas que por tu nivel de ingreso o por los bienes que tenés vas a quedar excluido, tienen que anotarse dentro de este registro nuevo que creó el gobierno, que empieza a regir a partir de mañana y especialmente aquellos que quieren continuar teniendo el subsidio. El segmento intermedio, que es el que somos la mayoría de los residentes dentro del país, ahí se calcula que la mayoría, el 60% de la población va a quedar dentro de este segmento intermedio, es para quienes tienen ingresos de entre 100.000 y 350.000 pesos por mes y no tienen el número de propiedades que se decía en el segmento, en el decil más alto. Luego están quienes van a tener el subsidio con la tarifa social, que son los ingresos de menos de 100.000 pesos. Pero tanto el que cobra, como vos bien decías, Maxi, 80.000, 100.000 o 300.000, todos deben inscribirse en argentina.gov.ar para este registro, el RACE, el registro de servicios públicos, para poder continuar con el subsidio. Una vez que ingresás todos tus datos ahí, te van a contestar para saber si te toca algún subsidio todavía y en qué porcentaje lo vas a recibir. No es automático. Te va a venir un mail de contestación. Si no tenés computadora, no tenés celular, sos una persona más grande y no te relacionas con la tecnología, puedes ir a una oficina de ANSES o puedes hacerlo en las oficinas de las empresas de luz y de gas que tienen la obligación de proveerte los papeles para hacer la inscripción y alguien lo digitaliza después, ayudarte, pero no tenés que quedarte fuera del RACE. Esto ya está online funcionando, ¿no? Había dicho Guzmán que estaba hace 2 semanas. A partir de mañana vamos a ver si efectivamente esto está... Entonces, bueno, dijeron que durante esta semana es mañana viernes 1 de julio. Repetí la dirección un poco, digamos. La dirección a la cual hay que entrar. www.argentina.gov.ar. Hay que entrar en el RACE, S-A-R-A-S-E, Registro Argentino de Servicios Públicos, ahí para continuar teniendo los subsidios de la luz y el gas. Bueno, hay sesión en el Senado en este momento. Acaba de empezar la sesión, presidida por Cristina Kirchner. Se está a ver qué está diciendo. Por secretaría se va a dar lectura a los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo. Adelante, por favor. Gracias. Mensaje 3022, que solicita acuerdo para designar director general de la Agencia Federal de Inteligencia al ingeniero Agustín Oscar Rossi. Mensaje 3122, que solicita acuerdo para designar director del Banco Central de la República Argentina al licenciado de Economía Juan Agustín Datelli. Bajemos, expliquemos lo que es, porque están haciendo cuestiones formales para iniciar la sesión. Para iniciar la sesión, no le importa a nadie, salvo a los senadores, lo que está diciendo. Se está tratando el tema del alivio fiscal con los cambios en el monotributo. Esto es algo que ya está acordado con la oposición. Va a ser una sesión corta y se van a aprobar cambios en el monotributo para básicamente cambiarle el tema de las escalas. Es decir, que con esta aprobación en el Senado ya estaría instrumentado, porque esto ya viene con media sanción de lo que venimos contando de los cambios, el alivio fiscal en el tema monotributo. Se adelantan los aumentos que estaban previstos, los aumentos respecto de los márgenes de facturación, que eran a partir, que normalmente deberían... Este es el proyecto que había impulsado Massa por diputados. Exactamente. Se adelantan, que ya tuvo media sanción en diputados y ahora está en el Senado. Rigen a partir de julio. Bueno, Gustavo Descalzi está en Uruguay. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Maxi? Lo traje aquí al glamour de Punta del Este. Señor director, muéstreme cómo está esta postal del puerto
para entusiasmarlo, por lo menos entusiasmarlo, porque nosotros ya arrancamos con la temporada de vacaciones de invierno. La semana que viene comienza el receso aquí de clases. Solamente una semana. Quiero contarle esto, que en el Uruguay tendremos solo una semana de vacaciones de invierno y esperando las 2 semanas de vacaciones de los argentinos. Y aquí en el Uruguay tenemos mucha preocupación en todos los operadores turísticos por el hecho de que ha tenido los últimos días esta, digamos, escalada del dólar en su país. Bueno, y justamente, ¿qué se está esperando? Cuando el dólar sube en la Argentina, bueno, los uruguayos se frotan las manos y dicen, bueno, Argentina está cada vez más baratito para ir con dólares y para cargar nafta, para cualquier cosa, digamos, para comer y demás, todo le sale mucho más barato que en su propio país, y se vienen con los billetitos, ¿no? Con los dólares que hoy están en el blue, digamos, si uno viene con dólar y lo quiere vender, bueno, 240 pesitos. 240. Fíjese que estuve la semana pasada y cambié a 219 en la Argentina y ahora ya subió prácticamente el 10%. Bueno, estas nuevas, estos nuevos valores en el Uruguay para quienes han decidido pasar unos días allá son bienvenidos. Recordemos que siempre el turismo es de ida y vuelta. Ahora, quiero ponerlo en esta línea de tiempo como para que entendamos qué es lo que está pasando aquí en el Uruguay. Lo primero de todo, aquí en Punta del Este hay mucha preocupación porque esta temporada de invierno no viene con buenos números de reserva, al menos hasta ahora. Solamente quiero decirle que Casa Enjoy, que estrena en 15 días Susana Jiménez y viene con muchísima fuerza, armando su propio, su propia agenda y tratando de traer turistas de la región en charter. Pero por los demás hoteles hay muchísima preocupación porque el nivel de reservas es muy bajo. Esto difiere lo que está ocurriendo en Colonia del Sacramento, amigo Maxi, porque ahí sí hay en los fines de semana, y quiero recalcar esto, los fines de semana, muy buen nivel de reserva, al menos este próximo fin de semana y el próximo están en los niveles cercanos al 80%, solo por el fin de semana. Quiero contarle esto porque de alguna manera estamos hablando de que este turismo argentino de clase media y de clase media alta sigue respondiendo al Uruguay. Ahora, del otro lado, quiero contarle que en el Uruguay hay mucha expectativa por ir hacia su país. Recordemos que en mi país quienes vienen en auto van a tener que asumir un costo de combustible realmente alto. Y la ¿Cuánto verdad sale que el litro de nafta? ¿Cuánto está el litro de nafta? Pásamelo directamente a pesos. $2. Ah. 450 pesos argentinos vale, tomado el blue obviamente, vale el litro de nafta aquí en el Uruguay. No, ya estamos en 480 pesos. 480 pesos, $2. Bueno. 480 pesos argentinos. $2. El litro de nafta en Uruguay. Y le cuento que una cosa muy interesante es que el combustible en el Uruguay no hay ningún problema, hay gasoil, hay combustible, pero tiene un precio muy diferente y elevado a la idea argentina. También pasa con los peajes. Los peajes en Uruguay va a tener que pensar entre 750 y 800 pesos cada peaje. Cada peaje de los mismos que usted paga ahí, 150 pesos, 200 pesos, acá en el Uruguay son 4 veces más caro. Es decir, que aquellos que vengan en auto van a tener que pensar en tener este presupuesto para poder venir a veranear unos días en mi país. Ahora vamos a lo bueno. ¿Vamos a hablar de algo bueno? Vamos a hablar de algo bueno. Contame, la distancia cuánto que nosotros... ¿cuánto está un combo, ¿cuánto está un combo de una conocida... cadena de comida rápida que se llama McDonald's? Agárrese primero. ¿Está sentado? ¿Está parado? ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo estamos para pagar el combo? Unos 2.200 pesos argentinos promedio. 2.200. Claro. Son 10 dólares. Claro. Son más o menos, ¿cuánto? $9. ¿Sí? Casi $10. Está ahí. Casi Está $10. faltando 30 centavitos para hacer. Sí, bueno. Casi $10. Bueno, si son y de ahí son 10 todos dólares los más upgrades todavía, se va usted a 2.400 pesos. Sí. Claro, pero vio cuando le dice agrandamos las papas, agrandamos esto, se va a 3.000 pesos argentinos. Un combito. Y estamos hablando de las cadenas rápidas. Sí, estamos hablando de la disparada del dólar acá en la Argentina y cómo ha quedado. Yo creo que es al revés. Los uruguayos vienen acá, compran todo y en el mate cargan combustible, digamos. Ponen combustible. En el termo. Hasta en el termo, digamos. En el termo se vuelven con algo de gasoil o de combustible, porque la verdad que los precios
quedan muy desfasados con este tipo de cambio en la Argentina libre disparado a 240 pesos, ¿no? Y este fenómeno, quiero contar la última, si le parece. Sí. Vamos a retrotraernos 2 años para atrás. ¿Cuánto estaba el dólar en la Argentina y cuánto estaba en el Uruguay? Le cuento que en el Uruguay el dólar en 2 años descendió el 10%. Están en este momento viendo el Uruguay que se ha fortalecido tanto el peso que muchos especialistas dicen que el Uruguay en este momento tiene la moneda más fuerte de la región. Y si usted se retrotrae 2 años hacia atrás, la Argentina tenía un peso en relación al dólar que era prácticamente de 100 y algo de pesos, casi 100 pesos hace 2 años atrás, y en el Uruguay estábamos en 41, 42. Hoy en el Uruguay usted tiene que comprar el dólar a 39, es decir, que ha descendido 10% con respecto al mismo número 2 años hacia atrás. Esto también habla de un fortalecimiento de 3 vías en el Uruguay: exportaciones, inversión y también el hecho de que en este país la reforma fiscal y la austeridad fiscal está dando sus resultados. Están en un momento ideal los uruguayos para venir a gastar a la Argentina, ¿no? El dólar le sale más barato, ha habido inflación también en Uruguay. ¿Este año cuánto ha sido la inflación en Uruguay? ¿8, 9%? Más o menos cercano al 8 en los últimos 12 meses. 8 y algo, 8,5%. Hemos tenido, como todos, la subida propia del shock internacional, pero por eso, Europa. El shock internacional, claro. pero por eso, a los uruguayos los precios han subido más que el dólar ha bajado. Y con esos dólares vienen acá y lo venden a 240 pesos, les sale todo muy barato. Por ahora, ¿no? Porque dentro de 2 semanas va a estar todo más caro en la Argentina con la suba de precios que ocurren semana a semana. Gustavo, gracias, muy amable como siempre. Abrazo grande. Ahí está Gustavo Scalzi. Nos vamos a la tanda. Cuando volvamos hablamos un poquito qué pasa con las tarjetas de débito y con las tarjetas de crédito. Contá el tema tarjetas de débito. ¿Qué está pasando con las tarjetas de débito? Bueno, esto es importante para jubilados, beneficiarios de la UH, porque el gobierno definió la prórroga hasta fin de año del reintegro del 15% sobre las compras que se hagan de alimentos o en la farmacia. Es el 15% de la compra con un tope de 2.028 pesos mensuales. El tope estaba en 1.200, pasó a 2.028 pesos. Esto es, es un monto que si se usa todo respecto de una jubilación mínima, es el 5,4% de la jubilación. Lo interesante es que el gobierno actualiza este tope un 69%, con lo cual, bueno, año contra año lo lleva un poquitito más que la inflación interanual, pero, digamos, cercano a lo que... El tope reintegro está a 2.000 pesos ahora. Sí, y para UH, jubilaciones y pensionados de la mínima, y para aquellos titulares de la UH con 2 o más hijos, el tope es de 4.057 pesos. Es el 15% de la compra, son compras hasta 13.520 pesos, no tiene nada que ver ni con el IVA, con nada, es el devuelven el 15% de esa compra hasta... Para tratar de bancarizar las compras, digamos, que la gente no saque el dinero en efectivo y compre en efectivo, sino para tratar de hacer un seguimiento también de las compras. Es algo que viene desde hace tiempo, pero cada vez más los jubilados se atreven justamente a hacer compras con débito. Antes iba con el efectivo. Y para sacar ese puchito de reintegro, ese 15% con 2.000 pesos más por mes. Con el tope, claro, exactamente de 2.000 pesos. Ojo con el tema tarjeta de crédito con pagos al exterior. Por ahora no hay ninguna restricción, salvo que se cortaron todas las cuotas que antes eran sin interés, ahora con interés, se cortó todo, digamos, porque el gobierno se da cuenta de que por la cuenta de pago de tarjeta de crédito al exterior se está yendo muchos dólares. En el último dato de mayo eran 600 millones de dólares mensuales y eso genera obviamente presión sobre las reservas, que como dijimos se tomaron medidas de urgencia para tratar de ahorrar los dólares para la producción. No sé si tenemos el gráfico, pero esto se potencia, atención, porque mientras se amplía la brecha, ya tenés un dólar a 240 en el blue, 250 en el BEP, en el contado con liquidación, los dólares libres en blanco, y ese dólar turista, que es el dólar minorista oficial, más el 35%, más el impuesto país,
está en 214 pesos. Cuando se amplía la brecha, ojo que va a haber más incentivo a que estas cuentas, que son los dólares que se dan por pago de tarjeta de crédito al exterior, que el último mes fueron casi 600 millones de dólares, se incrementen. A vos te dicen que en el Banco Central no van a hacer nada por ahora con esto. No es que le van a decir, bueno, que los bancos liquiden esto al dólar MEPO, al contado con liquidación, No, digamos, claro. que vayan por el dólar libre. Claro, no lo van a hacer porque eso dispararía todavía más los dólares libres. Sí, que no quieren tomar, AIPC no quiere hacer no quiere tomar ninguna medida con el tema tarjetas, ni siquiera en algún momento circuló la posibilidad de que la gente que cuando hace una compra en el exterior o cuando acá en Argentina paga el servicio de streaming, que también es en dólares. Sí. Entonces, una de las posibilidades era, y bueno, en vez de pagar en pesos, que la gente, digamos, se consiga los dólares en el dólar bolsa, por ejemplo. Bueno, eso también quedó totalmente descartado porque dicen que el remedio sería peor que la enfermedad. O sea, frente a un problema cada vez más grave, bueno, si vos haces esto, el dólar paralelo, la brecha se te amplía demasiado, con lo cual lo que buscas como solución después sería todavía peor. Así que por ahora, por lo menos, descartada cualquier posibilidad, cualquier cambio con el tema tarjetas en dólares. Bien, está Raúl Amil, que es empresario del sector autopartista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Maxi, por la invitación. ¿Qué está pasando con la disponibilidad de dólares para el sector? Mira, estamos complicados ya hace tiempo. O sea, hay empresas que se están quedando sin cupo, otras que ya se quedaron para importar insumos, con lo cual esto pone en riesgo siempre a lo que es la producción a las terminales. Como sabes, esto se entrega todos los días, un sistema just in time, una cadena de valor que tiene muy poco stock intermedio, con lo cual esto, bueno, tensiona la cadena, ¿no? Estamos muy preocupados. Esto puede generar básicamente desabastecimiento, remarcaciones, puede impactar en el precio final de los autos. Lo que nosotros vemos más de riesgo es generar una parada en la terminal automotriz, ¿no? Que se dejen de producir vehículos y que eso tenga como consecuencia impacto en el empleo por suspensiones, ¿no? Por suspensiones. Es decir, usted está diciendo que esto puede terminar en algún momento si no hay insumos, no hay autopartes para las terminales, que pueda tener paradas de producción y suspensiones de personal. Exactamente, con la lástima, ¿no? Que hay una demanda insatisfecha. O sea, Argentina produce productos que tienen una gran aceptación, o sea, hay una demanda tanto local como regional de los productos que produce y obviamente esta demanda quedaría insatisfecha. Quizás en algunos otros momentos hemos tenido problemas de demanda, o sea, tenía más capacidad de producción de lo que podía vender, pero ahora se da la situación inversa, ¿no? Una pregunta. Amiri, con el tema de los repuestos, ¿es una situación parecida al tema de las autopartes, digamos, para 0 kilómetros? Los repuestos, digamos, cuando alguien tiene una falla mecánica en su auto, tiene que hacer el service, ¿qué está pasando con los repuestos? Es la misma situación, porque hay un núcleo de autopartistas que producen autopartes para el mercado de reposición y, bueno, se enfrentan con los mismos problemas que nos encontramos los que proveemos directamente a las terminales. Bueno, atención con lo que está diciendo Amil, no sé si escucharon. Uno, que puede haber suspensión en el sector automotriz y dos, el tema de que eso es ya algo que se viene viendo, ¿no? El tema del problema con los repuestos o el encarecimiento de precio con el tema de repuestos. Y el encarecimiento de precios sí fue sideral, los aumentos, pero salvo algunos modelos, o los modelos, digamos, más caros, donde ya hace tiempo faltan repuestos, en los modelos más utilizados no había desabastecimiento, había aumentos de precios muy importantes por el tema de importaciones. Y después vamos a tener toda la discusión también con neumático y demás, ¿no? Que es algo que se viene discutiendo también hace rato. Amil, gracias, muy amable. Muchas gracias, Maxi. Bueno, ahí seguimos. ¿Querías contar algo, Pablo, más del tema político? Sí, algo más. Bueno, hay nuevas repercusiones por el tema Milei que empezamos a hablar ayer. ¿Te acordás que te contamos ayer que Milei había dicho que dependía de determinadas situaciones, él podía estar de acuerdo con la venta de niños? Esto obviamente generó mucha repercusión en el espacio de Javier Milei y lo que empezaron a ver es los exabruptos de Milei en el último mes, básicamente, y vamos a repasarlo. Todo esto empezó con la masacre de Texas, cuando Milei
habló prácticamente sin que le preguntaran sobre esto. No estábamos hablando de un hecho de inseguridad, sino de alguien que entró a disparar en una escuela a quemarropas. Milei se metió solito en el tema, esto fue el 27 de mayo, y dijo: estoy a favor de la libre portación de armas. Esto planteó Javier Milei a fin de mayo, y ahí empezó el derrotero de Milei, donde entró en una situación que no podía parar de dar definiciones fuera de agenda. El 4 de junio le preguntaron qué opinaba Milei sobre la venta de órganos. Y mirá lo que decía: mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi propio cuerpo? Dijo Javier Milei, diciendo que un sistema libre compra y venta de órganos sería el sistema más eficiente justamente para que la gente que está esperando un órgano pudiera disponer de ello. Bueno, ahora se precipitó todo cuando le preguntaron si, por ejemplo, estaría de acuerdo con la venta de niños. ¿Qué dijo Milei? Dijo: depende. Quizás de acá a 200 años se podría debatir. Esto generó en el espacio de Milei otra vez nuevas críticas al candidato, al dirigente, al candidato presidente Javier Milei. El que habló fue, obviamente, como venimos mostrando en las últimas semanas, Carlos Maslatón. Mirá lo que decía Carlos Maslatón. ¿Por qué dijiste esto, Milei? Y en todo caso, ¿por qué se te cruzan estas aberraciones por el cerebro? Vamos primero con esta. Estoy gravemente preocupado por Javier Milei. ¿Cómo puede haber llegado a esta calamidad infrahumana? Pido a todos recordar que el liberalismo se opone 100% a estas aberraciones. Después siguió con tweets. ¿Por qué dijiste esto, Milei? Y en todo caso, ¿por qué se te cruzan estas aberraciones por el cerebro? Afortunadamente, nada de esto va a suceder legalmente jamás, y todos los sectores políticos vamos a siempre impedir que prospere una idea tan espantosa. Espero tu retractación. Algunos de los tweets de Carlos Maslatón, y el último: hoy ya creo que Milei está haciendo todo esto para retirarse de la política. No quiere ser presidente. Este conjunto de barbaridades de los últimos meses, contrarias al liberalismo y al género humano mismo, solo pueden venir de alguien que quiere arruinarlo todo. Listo, Milei. No fue solamente Carlos Maslatón, que ya venimos viendo que está criticando duramente a Javier Milei. También apareció como una especie de comunicado de una agrupación que trabaja también dentro del espacio de Libertad Avanza. Se llama Militantes Marginales de la Libertad Avanza. Es un grupo obviamente disidente, probablemente en línea con lo de Maslatón. Luego de los dichos respecto a la venta de bebés, los militantes marginales de la primera D, bueno, también jugarán con Maslatón. Queremos expresar nuestro más profundo repudio a cualquier tipo de discusión práctico-retórica donde se hable de la posibilidad de vender bebés o cualquier otro tipo de acto relacionado al tráfico de personas, ni hoy, ni mañana, ni en 200 años. A mí lo que me parece, más allá de esta agenda y demás, que obviamente Milei tiene, yo decía, ideales libertarios que son muy extremos, que no se aplican hasta en el país emblema del capitalismo mundial que es Estados Unidos, pero más allá de eso, me parece lo más grave que son las acusaciones cruzadas respecto a quién le paga a Larreta. Es decir, salió Milei a decir que antes de empezar Maslatón con todo esto, tuvo una reunión con Larreta y que ahí habría habido una valija con $300.000 para Maslatón para que efectivamente salga a dividir el espacio de Milei. Y Maslatón hace rato que viene diciendo que los que hoy encabezan el espacio de Milei, que lo llevan por mal camino, dice Maslatón, Kikuchi y la hermana de Milei, están recibiendo dinero de Larreta para desarmar ese espacio político, y eso genera la fractura. A su vez, hace rato que Maslatón dice que Esper recibe las valijas de Larreta para no armar con Milei, y dice que por eso Milei se peleó con Esper, porque descubrió que en diciembre del año pasado Esper iba a las oficinas de Larreta y le daban las valijas, y por eso rompió el espacio libertario. Todo eso que están acusándose públicamente y que no hay ningún fiscal que diga algo en la Argentina, porque se acusan públicamente los dirigentes, a mí me parece muy grave. Porque no sé si es cierto, de hecho se dicen todo que le paga Larreta, unos, otros y demás, pero dadas las movidas políticas de un lado y del otro, termina siendo verosímil. Entonces me parece muy grave que se estén acusando gente que está en la política de recibir valija, o Maslatón, o Esper, o Milei, de recibir valijas de Larreta, que además es jefe de gobierno de la ciudad
y no sé, si le lleva valija, ¿dónde va a llevar la valija? Entonces, me parece que es algo muy grave y me parece que es lo más grave que está ocurriendo con el espacio liberal o libertario, que la verdad que está perfecto que exprese las ideas de un sector importante de la sociedad, pero todas estas cosas se tienen que transparentar. Es decir, que en algún momento se tienen que transparentar. Y en el medio también están la sospecha de que si Milei está jugando por un sector del kirchnerismo para perjudicar a Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires, si había financiamiento del oficialismo o no. Todas esas cosas que suelen ocurrir en la política, bueno, son parte de la política. Ahora, cuando hay dirigentes que públicamente en las redes sociales, no sé, no hay ningún fiscal que vea nada de las redes sociales, que dice, este se reunió con este, llevó valija, estos dólares y esto y lo otro, a mí me parece muy grave, porque en general los políticos no se acusan en las redes sociales de eso. Si ocurriera, imagínense, en Juntos por el Cambio, que uno estuviera diciendo de otro dirigente eso en las redes sociales, serían causas judiciales en el medio. Entonces, ojo con ese tema, porque me parece que es un tema muy grave. Tal vez tiene que ver con esta crítica desenfrenada que hay en las redes sociales, esta interna feroz, que terminan diciendo cualquier cosa, pero me parece que es un tema a seguir con atención. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, empezó a llover ahora. Discúlpenme, justito. Pero les quería decir, tenemos una cama terrible. Ahora terrible, Adrián. Si no Guarecete ahí, ¿dónde te puedes poner? A ver, dale. Sí. Buscá un techo en Estados Unidos. Baja un árbol. Ahí está. Es muy complicado el techo, porque mira, tengo las farmacias, ves, ninguna tiene techo, toda es propiedad privada acá, porque son estacionamientos, vienen los guardias de seguridad y te sacan, así funciona Estados Unidos con estas cosas. Entonces tenés que llevar un paraguas, que no lo traje por las dudas. Son bastante, uy, ¿y cómo está lloviendo además? Es lluvia estival de verano. Contame. Acá hace 30 grados. Sí, no, me imagino, claro. Una humedad que te está matando. Contame rápido, Adrián, algo muy serio. Respecto a este hecho terrible, ¿no? de los inmigrantes que murieron encerrados en un camión. ¿Cuáles son las novedades? Mirá, tengo que decirte que desgraciadamente tenemos una noticia de último momento, que a esta tragedia en la que murieron 53 personas y es considerada la mayor tragedia migratoria que involucre camiones, por lo menos aquí en los Estados Unidos, hace un rato nada más murieron otros 4 inmigrantes también indocumentados, muy cerca de donde se encontró este camión, en un incidente separado, porque la policía, que después de la tragedia del camión empezó a patrullar con mayor intensidad la zona, descubrió que había varios inmigrantes que iban en una camioneta, ya del lado de los Estados Unidos, en el Encinal, que es un pueblo que está cerca de la frontera con México, y los empezó a perseguir. Y cuando huyeron, chocaron contra otro camión que nada tiene que ver con este incidente y murieron en el acto. Con lo cual ya tenemos los 53 indocumentados muertos, antes de ayer, y ahora tenemos 4 más. En cuestión de horas nada más, 57 indocumentados fallecidos. Pero respecto del primer respecto del hecho del camión, lo que podemos decir es que detuvieron a 4 personas, ¿no? También de origen latino, pero nacidos en Texas. Homero Zamorano, uno, y el otro se llama Cristian Martínez, que al encontrarlos empezaron a estudiar sus teléfonos móviles y pudieron detener a otros 2 más. Los 4 enfrentan como mínimo cadena perpetua, cargos de cadena perpetua o pena de muerte incluso, que está permitida en Texas porque va por ley federal. Pero, ¿saben una cosa? ¿Por qué tardaron un poco en encontrarlos? Porque el conductor y su acompañante se hicieron pasar por una de las víctimas, por 2 de las víctimas de las que llevaban en el camión, aprovechando su origen latino y que se parecían, pero inmediatamente se dieron cuenta de que no eran, porque no estaban rociados como los demás por una sustancia que les aplican para que los perros no los identifiquen en la frontera. Es así de terrible como te lo cuento. Terrible. Es un detalle más crudo que el otro. Es realmente desesperante la situación de toda esta gente que es capaz de hacer cualquier cosa por venirse aquí a Estados Unidos.
Y bueno, también ahí se supo que hubo otras 2 personas que hay que sumarles, además, 2 mujeres que fallecieron en el Río Grande, la frontera entre México y los Estados Unidos, cuando trataban de unirse a este contingente que después se subió al camión una vez que el camión pasó la frontera, una vez que entró a los Estados Unidos. Terrible. No, esa es la logística que suelen tener acá. Estas son, No las pasan dentro del mafias camión, que se ven en las sino que películas. Estas son las mafias que se ven en las películas, ¿no? De la frontera entre México y los Estados Unidos. Adrián, gracias, muy amable. Como siempre. Gracias. Adrián, anda a buscar el paraguas. Eso voy a Para hacer, pasar la corriendo. tarde. Gracias, Adrián Sac de Estados Unidos. Nos estamos retirando. ¿Cómo viene el dólar? ¿Cómo cierra rápido? 239 el paralelo, el blue, y 252 pesos el contado con liqui. Bueno, más o menos ahí se mantiene la brecha en los actuales niveles. Gracias a la gente de Varonil que, como siempre, me visten ahí en Corrientes 2238, Armando, Fleider. Ay, vos también estás deslumbrante. Mirá los guantes, Mirá los guantes ahí. Está muy bien. Se me acercó Mariana, viste, y me quedé impactado. ¿Te subís a la moto? Se vino con la moto. ¿Viniste con la moto? ¿Vamos adelante? Yo voy atrás. ¿A qué moto te subís? No, ya está suficiente. Más de 2 no va en la moto. No me subo. ¿Por qué no? No me subo, estoy con exceso de peso para subirme la moto. No, te ponemos cómo se llama la que está al costadito. Esa, el Sidecar. El Sidecar. Claro, los 3 juntos, ¿viste? Bueno, ¿Eso se usa? ¿Eso se usa? Bueno, a mí me gusta. Es el último de la moda. Está bueno, lo que a uno le gusta. Es para iniciar, porque viste que gato con guantes no caza ratón. En este caso no sé. Bueno, se quedan ahí con todo el aire. ¿Qué color los ves? ¿Qué color los ves? No, yo los veo Bordeaux. Muy bien. Sí. Así color uva. Ah, color uva. Sí. Bien, gracias. Ah, mira está vos. muy bien. Mira vos. Nos entendemos. Y está en combinación con qué? Está engamado con todo. Ah, engamado. Mirá cómo te quiero barrear. ¿Con qué te combinaste, Robert? Sí. No, porque a Mariana la veo totalmente combinada y engamada, impresionante. ¿Y vos con qué ¿Y vos con qué lo combinás, digamos? El touch son los guantes. Explícame. Se quedan con, con Robertito y Mariana en el aire de A24. Nos vemos mañana. Chau. Está fucsia el color de los guantes.